Escribo estas líneas bajo una considerable tensión mental, pues para esta noche ya habré dejado de existir. Arruinado y habiendo agotado la provisión de droga que hasta ahora había hecho mi vida soportable, no puedo resistir más esta tortura y me arrojaré por la ventana de esta buhardilla a la mísera calle de abajo. No juzguéis mi esclavitud a la morfina como signo de debilidad o depravación. Cuando hayáis leído estas páginas garabateadas apresuradamente, podréis intuir, aunque jamás lleguéis a comprender plenamente, por qué estoy condenado a elegir entre el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del vasto Pacífico, donde el paquebote en el que oficiaba de sobrecargo fue capturado por un corsario alemán. La Gran Guerra apenas había comenzado, y las fuerzas navales del Uno no habían descendido todavía a la degradación a la que acabarían sucumbiendo. De modo que nuestro navío fue tomado bajo derecho de guerra, mientras que nosotros, su tripulación, recibimos el trato justo y considerado que corresponde a prisioneros de guerra. Tal era la indulgencia de nuestros captores, que 5 días después de haber sido apresados, logré escapar solo en un pequeño bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré a la deriva y libre, apenas tenía noción de dónde me hallaba. Nunca tuve dotes de buen navegante, y apenas podía adivinar, siguiendo al sol y a las estrellas, que mi rumbo me llevaba al sur del Ecuador. No sabía nada de la longitud, y no se divisaba isla ni línea costera alguna. El tiempo se mantuvo apacible, y durante incontables días derivé sin rumbo bajo el sol abrasador, esperando que apareciera algún barco o que las olas me arrojaran a la orilla de una tierra habitable. Pero no apareció ni barco ni tierra, y empecé a desesperar, solo sobre la vasta inmensidad de un azul interminable. El cambio ocurrió mientras dormía. Jamás llegaré a conocer los detalles, pues mi sueño, aunque inquieto y poblado de pesadillas, no se interrumpió. Cuando por fin desperté, descubrí que me hallaba medio hundido en una llanura de fango negro, húmeda y viscosa, que se prolongaba en monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, y en la cual mi bote rebosaba varado a cierta distancia. Si bien pudiera pensarse que me sobrecogería la sorpresa ante tan insólita transformación del paisaje, en realidad me dominó más el horror que el asombro, pues en el aire y en la tierra podrida había una cualidad siniestra que me estremecía en lo más profundo. Aquel paraje estaba corrompido por los cadáveres de peces en descomposición y de otras cosas menos descriptibles que vi asomar entre el lodo nauseabundo de la llanura interminable. Tal vez resulte imposible intentar expresar con simples palabras el horror indecible que puede morar en el silencio absoluto y en la desolada inmensidad. Nada se oía, nada se veía, salvo una vasta extensión de fango negro, y sin embargo, la absoluta plenitud de aquel silencio y la uniformidad del paisaje me oprimían con un pavor nauseabundo. El sol abrasaba desde un cielo que me parecía casi negro en su despiadada falta de nubes, como si reflejase el tinte sombrío de los pantanos bajo mis pies. Al arrastrarme hasta el bote varado, comprendí que solo una teoría podría explicar mi situación. Alguna convulsión volcánica sin precedentes debía de haber arrojado a la superficie una porción del lecho oceánico, exponiendo regiones que durante incontables millones de años habían permanecido ocultas bajo las insondables profundidades marinas.
Tan vasta era la extensión de la nueva tierra alzada bajo mis pies que por más que aguzara el oído no lograba percibir el más leve rumor del océano. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de los cuerpos muertos. Durante varias horas permanecí sentado, pensando y cavilando en el bote volcado, cuyo costado me brindaba una ligera sombra a medida que el sol recorría el cielo. Con el transcurso del día, el suelo fue perdiendo parte de su viscosidad y parecía a punto de secarse lo bastante como para permitir la marcha. Aquella noche dormí poco, y al día siguiente preparé un atillo con comida y agua para emprender una travesía por tierra en busca del mar desaparecido y de un posible rescate. Cuando amaneció el tercer día, encontré el suelo lo bastante seco como para caminar sobre él sin dificultad. El hedor de los peces me enloquecía, pero me preocupaban asuntos de mayor gravedad como para dar importancia a un mal tan menor, y emprendí el camino hacia un destino desconocido. Durante todo el día avancé con paso firme hacia el oeste, guiado por una lejana colina que se alzaba más alta que cualquier otra elevación en el desierto ondulado. Aquella noche acampé y al día siguiente continué mi marcha hacia la colina, aunque apenas parecía hallarse más cerca que cuando la había divisado por primera vez. Al caer la tarde del cuarto día, alcancé la base del montículo, que resultó ser mucho más alto de lo que había parecido a la distancia, pues un valle intermedio lo hacía resaltar con más claridad sobre la superficie circundante. Demasiado exhausto para emprender la subida, dormí a la sombra de la colina. Ignoro por qué mis sueños fueron tan inquietantes aquella noche, pero antes de que la luna, menguante y gibosa, se alzara muy por encima de la llanura oriental, desperté empapado en un sudor frío y ya no pude conciliar el sueño. Aquellas visiones habían sido demasiado para que pudiera soportarlas de nuevo. A la luz de la luna comprendí cuán imprudente había sido al viajar de día. Sin el calor del sol abrasador, mi marcha me habría exigido menos esfuerzo. De hecho, ya me hallaba capaz de emprender la subida, que al caer la tarde me había hecho desistir. Tomando mi atillo, emprendí el camino hacia la cima de la elevación. Ya he dicho que la inmutable monotonía de aquella llanura ondulada me causaba un horror indefinible. Pero creo que mi espanto fue aún mayor cuando alcancé la cima del montículo y contemplé, al otro lado, un abismo inconmensurable, cuyos oscuros recovecos la luna no había alcanzado la altura suficiente para iluminar. Sentí hallarme en el mismo borde del mundo, asomado al precipicio de un caos insondable de noche eterna. En medio del terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y de la espantosa ascensión de Satán por los primigenios reinos de la oscuridad. A medida que la luna ascendía en el cielo, empecé a advertir que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como había imaginado. Salientes y escarpes rocosos ofrecían asideros lo bastante seguros para un descenso, y varias decenas de metros más abajo, la pendiente se hacía mucho más suave. Impulsado por un instinto que no sabría definir, descendí por las rocas con dificultad hasta situarme en la vertiente más suave, contemplando las estigias profundidades a las que aún no había alcanzado ningún rayo de luz. De pronto, me llamó la atención un vasto y singular objeto en la ladera opuesta, que se alzaba de forma abrupta a unos 100 metros delante de mí.
un objeto que resplandecía blanquecino bajo los primeros rayos de la luna que ascendía. Pronto comprendí que no era más que un gigantesco bloque de piedra. Sin embargo, tuve la impresión de que su contorno y emplazamiento no eran obra exclusiva de la naturaleza. Una observación más detenida me invadió con sensaciones indescriptibles, porque a pesar de su descomunal tamaño y de hallarse en un abismo que había permanecido oculto en el fondo del mar desde los albores del mundo, comprendí sin lugar a dudas que aquel extraño objeto era un monolito con formas claramente esculpidas, cuya masa cíclope había conocido el arte y quizá la adoración de criaturas vivientes y pensantes. Confuso y aterrorizado, aunque con una curiosidad semejante al deleite del arqueólogo o el científico, examiné con mayor detenimiento mis alrededores. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas batían la base del monolito ciclópeo, en cuya superficie pude distinguir ahora tanto inscripciones como toscos relieves. La escritura seguía un sistema de jeroglíficos desconocido para mí y distinto a todo lo que había visto en los libros, compuesto en su mayor parte por símbolos acuáticos reducidos a formas convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y otros semejantes. Varios caracteres representaban sin duda criaturas marinas desconocidas para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había contemplado en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves pictóricos los que más me cautivaron. Por su colosal tamaño, resultaban claramente visibles incluso desde lejos. Una sucesión de bajorrelieves cuyos motivos habrían suscitado la envidia de un doré. Me pareció que aquellas figuras pretendían representar hombres, al menos una cierta clase de hombres, aunque las criaturas aparecían nadando como los peces en las aguas de alguna gruta marina o bien rindiendo homenaje ante un santuario monolítico que parecía hallarse también bajo las olas. De sus rostros y cuerpos no me atrevo a hablar con detalle, pues el mero recuerdo me hace desfallecer. Más grotescos que superaba incluso la imaginación de Poe o de Bulwer. Resultaban condenadamente humanos en su aspecto general, a pesar de las manos y pies palmeados, los labios anchos y flácidos de un modo inquietante, los ojos abultados y vidriosos, y otros rasgos aún menos agradables de evocar. Curiosamente, parecían haber sido esculpidos con una desproporción evidente respecto al fondo escénico, pues una de aquellas criaturas aparecía representada en el acto de dar muerte a una ballena apenas superior en tamaño. Como digo, observé su grotesca fisonomía y sus extrañas dimensiones, y concluí que no eran sino los dioses imaginarios de alguna tribu primitiva de pescadores o navegantes. Una tribu cuyo último descendiente había perecido eras antes de que naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o del Neandertal. Conmocionado por aquella visión inesperada de un pasado que ni el más osado antropólogo habría concebido, permanecía absorto mientras la luna proyectaba extraños reflejos sobre el silencioso canal ante mí. Entonces, de pronto lo vi. Tan solo un ligero hervor de las aguas que delató su ascenso a la superficie. La cosa emergió sobre las aguas oscuras. Inmensa, monstruosa como un polifemo y repulsiva, se abalanzó sobre el monolito como una colosal abominación nacida de pesadillas. Y ahí enroscó sus gigantescos brazos escamosos mientras inclinaba su espantosa cabeza y dejaba escapar ciertos sonidos rítmicos.
Creo que en ese momento enloquecí. Apenas guardo recuerdo de mi frenética ascensión por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso hasta la embarcación varada. Creo que canté durante un tiempo interminable y que reí de forma extraña cuando ya no tuve fuerzas para seguir cantando. Poco después de llegar al bote, conservo vagos recuerdos de una gran tormenta. En cualquier caso, sé que escuché truenos y otros clamores de la naturaleza que solo profiere en sus momentos más indómitos. Cuando salí de las sombras me encontré en un hospital de San Francisco, a donde me había llevado el capitán del barco norteamericano que recogió mi bote en medio del océano. Durante mi delirio hablé mucho, pero vi que apenas habían prestado atención a mis palabras. Los hombres que me rescataron nada sabían de ningún alzamiento de suelo marino en el Pacífico, ni creí necesario insistir en algo que sabía que no podían creer. En una ocasión visité a un célebre etnólogo y lo divertí con preguntas peculiares acerca de la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez. Pero al advertir enseguida que era prisionero de un pensamiento demasiado convencional, desistí de mis indagaciones. Es de noche, sobre todo cuando la luna está gibosa y menguante, cuando veo a la cosa. Probé con la morfina, pero la droga no me ha procurado más que un alivio transitorio y me mantiene encadenado como a un esclavo sin esperanza. Así que voy a poner fin a todo esto. Después de haber dejado escrito este relato completo con el fin de servir de advertencia o de desdeñoso entretenimiento a mis semejantes. A menudo me pregunto si no habrá sido todo una ilusión, un delirio de fiebre bajo el sol abrasador, mientras yacía en la barca tras mi huida del buque de guerra alemán. Me lo pregunto una y otra vez, pero siempre surge ante mí, en respuesta, esa visión espantosamente nítida. No puedo pensar en las profundidades del océano sin estremecerme ante los innombrables seres que en este mismo instante pueden estar arrastrándose y agitándose sobre su lecho viscoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y labrando sus detestables efigies en obeliscos submarinos de granito erosionado por las aguas abisales. Sueño con el día en que puedan alzarse sobre las olas para arrastrar con sus nauseabundas garras los restos de una humanidad débil y rendida por la guerra. Con el día en que la tierra se hunda y el tenebroso abismo oceánico se levante en medio del pandemonio universal. El fin está cerca. Oigo un ruido en la puerta, como una masa inmensa y viscosa que se empuja pesadamente contra ella. No me encontrará. Dios mío, esa mano. ¡La ventana! ¡La ventana!